Yo cuando me hacen esta pregunta primero me acuerdo de mi padre, ¿no? Mi padre era un pequeño empresario del barrio de Las Delicias y que desarrolló un negocio y creo que eso marca mucho, ¿no? Yo pues opté por empezar a trabajar en el sector privado y después de desarrollar diferentes puestos directivos, pues tuve 7 años de director en Walca, 3 años de director del CEI, pues ahora ha llegado el momento pues de dar el salto a la iniciativa privada. Y mucha gente me pregunta, dice, oye, ¿notas mucha diferencia? Dice, pues yo creo que al final una persona es la media de las 10 personas que más se rodea. Y es una metáfora que me encanta. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he tenido la suerte de estar rodeado de jefes directos que he tenido pues maravillosos, de los que he aprendido un montón. Y al final no sé si es tan importante el qué haces, sino prácticamente probablemente sea más importante el cómo lo haces y el con quién lo haces. Con lo que si tú te rodeas de gente maravillosa, de gente trabajadora, de gente que te ilusiona, de gente que se apasiona en el día a día hacer las cosas, pues eso al final se contagia, ¿no? Y esa es un poco ahora mi realidad. Sobre todo en una primera fase, y ahora que llevo 6 meses y estoy recién aterrizado, pues es consolidar todo el gran trabajo que han hecho mis compañeros durante los 36 años que tiene de vida la compañía. En la actualidad estamos ya 740 personas y para una empresa nacida en Aragón, la verdad que es algo en lo que nos sentimos muy, muy orgullosos. Los grandes retos a los que nos enfrentamos, pues sobre todo en el sector TIC, donde está trabajando la mayoría de mis compañeros, una de ellas es el plan tecnológico, es decir, qué tecnologías son por las que vamos a apostar en el futuro. Muchas veces tenemos el día a día, que son las luces cortas, y ahora mismo es el esfuerzo el de ponernos las luces largas en el negocio. Es decir, intentar ver en una bola de cristal cómo va a ser nuestro negocio en el futuro. Para ello, ¿qué es lo que va a marcar? Pues dos pilares. Una, las tecnologías, pues se va a hablar de blockchain, se va a hablar de cuál va a ser el rol de las grandes multinacionales, se va a hablar de servicios, y otro igual de importante que son las personas. Porque al final, una buena idea desarrollada por un equipo mediocre fracasa y una mala idea o una idea mediocre desarrollada por un buen equipo sale hacia adelante, con lo que eso son la parte de tecnología. Y luego la parte de laboratorio y diagnóstico, en la parte hospitalaria, ahí hace un par de años pues comenzamos con un proyecto de internacionalización donde tenemos dos grandes proyectos en Ecuador, uno en Quito y otro en Guayaquil, donde hemos construido dos hospitales llaves mano conjuntamente con el Grupo Puentes, y luego tenemos otro proyecto conjunto con otra empresa aragonesa que es ARPA en Arabia Saudita. Y probablemente pues sea consolidar esos dos proyectos y ahora hacer detectar nuevas oportunidades en el área internacional. Dentro de lo más relevante, de los proyectos más relevantes que hacemos, aunque sea un proyecto muy pequeñito, una de las cosas que hacemos es hacer la trazabilidad de las piedras de la Sagrada Familia, por ejemplo. ¿Y desde eso en qué se traslada? Pues resulta que las piedras de la Sagrada Familia salen de la cantera y en la cantera ya se planifican exactamente donde tienen que estar situadas. Entonces nosotros colocamos un dispositivo, un sensor para marcar la trazabilidad, y luego, como se pegan con un epoxi, con una especie de pegamento, y se construyen como un tente, le colocamos un sensor de temperatura para que frague bien a la hora de pegarse. Además, con todo el hándicap que está en ese momento llena de turistas, la Sagrada Familia, ¿no? Eso en la parte más de industria. Dentro de lo que son los proyectos en los que somos referencia, pues yo creo que somos referencia en todos los proyectos de inteligencia de negocio. Para empresas como Vodafone o empresas como Seguros Ocaso, por ejemplo, ¿qué cosas hacemos? Pues a Seguros Ocaso le gestionamos, por ejemplo, la parte de su retribución variable, es decir, el pago de las comisiones de sus agentes. Fijaos lo complicado que es muchas veces cuando tienes 16.000 comerciales, como tiene Seguros Ocaso, el pagar las comisiones a sus agentes, subagentes, cálculos de algoritmos. Y luego, por destacar pues, los proyectos más relevantes, que ha sido la construcción en Quito y en Guayaquil de dos hospitales llaves mano, que han sido dos proyectos apasionantes, donde en la actualidad tenemos 30 personas trabajando en Ecuador, y además, sobre todo, que ves que dejas huella en la sociedad de lo que haces. Es decir, desde que se comienza con la idea, desde nuestra alianza con una empresa gallega, el Grupo Puentes, definir el plan funcional de cómo funciona un hospital, comprar todos los equipos, trasladar cerca de 200 contenedores a Ecuador, ponerlos en marcha, capacitar a los médicos, enfermeras, el personal del hospital, y ahora durante 5 años pues mantenerlo, ¿no? Todo un reto. Históricamente hemos comercializado en productos y proyectos en más de 30 países, y ahora la presencia donde tenemos personal trabajando es en Arabia Saudí, con 7 hospitales de campaña, 7 hospitales ubicados en contenedores, y luego en Ecuador, como comentábamos. Ahora mismo, durante el próximo año, y ahora es en lo que nos focalizamos, lo primero va a ser consolidar esos dos proyectos, y luego en el sector TIC o en el área TIC estamos empezando a tener oportunidades, sobre todo para empezar a trabajar en banca en
en países como Suecia y en Asia. La verdad que vamos a ir muy, muy, muy cautelosos, con mucho cuidado, porque en los proyectos internacionales pues hay que hacer pocas aventuras porque son con mucho riesgo, pero bueno, son proyectos que sobre todo nos ilusionan y nos permiten posicionarnos a medio y largo plazo en escenarios donde hace un tiempo pues ni en sueños. Está gozando de una época pues fantástica, está muy polarizado, ¿no? Es decir, tenemos por un lado lo que son compañías grandes, es decir, los grandes jugadores del mercado, las grandes multinacionales, y eso trasladado al mercado nacional pues también, pues empresas pues con 10, 12.000 empleados, y luego por otro lado tenemos también en el tejido empresarial un grupo de startups o de empresas pues que han nacido en los últimos años, de personas pues con mucha formación, con muchas ganas, que tienen empresas de a lo mejor de 30, de 40, de 50 empleados con conocimiento de nicho, con una solución muy de nicho, que están funcionando muy bien, ¿no? Una de las características que funciona muy bien en nuestro sector es la parte de alianzas, y de hecho se habla del concepto de la competencia. En inglés se dice frenemies, ¿no? Es decir, que es colaborar con quien a priori es tu competencia. ¿Y esto en qué se traslada? Pues, por ejemplo, que en un hotel en el Valle de Benasque, la competencia no es el hotel de enfrente, sino es decir, ¿qué podemos hacer juntos para que venga más gente al Valle de Benasque y no se vaya a otro valle? De Francia, por ejemplo. Entonces, eso en nuestro sector se traslada mucho a que es habitual pues la colaboración en concursos, en grandes proyectos que hacemos juntos, muchas veces también el hacer acciones de capacitación o de formación conjunta, ya que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos sobre todo es encontrar perfiles con cualificación TIC. Y en definitiva, un sector que va a ser uno de los pilares básicos para el desarrollo de otros sectores. Es decir, nosotros, el sector TIC es un dinamizador del sector de la industria, del sector del comercio, del sector logístico, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que nos esperan en general lo que es el sector unos años de mucho crecimiento. Una de las grandes tendencias que puede ocurrir es que las barreras de entrada, por ejemplo, cada vez son más pequeñas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues trasladándolo a una industria como la del videojuego, fijaos, el videojuego más vendido en la historia hasta el año 2011, según Wikipedia, que hay que cogerlo con pinzas, fue Wii Sports. Claro, ya podíamos tener la idea de desarrollar Wii Sports, que solo fue una inversión de 150 millones de dólares. Pero claro, hoy en día el videojuego más vendido en la historia ha sido Angry Birds, que fue desarrollado por dos chicos jóvenes de los países nórdicos. Claro, en 2 días o en unos pocos años, ¿cómo han cambiado los negocios? Uno desarrollado por una multinacional, otro por una startup, uno que se jugaba en la Wii Sports, otro que se juega en el dispositivo móvil, uno que el videojuego se compraba en canales de comercialización tradicionales, otro en el Apple Store, uno que el juego valía 60 euros, el otro 79 céntimos o freemium. Eso, que es una realidad que está pasando en los negocios, se va a empezar a trasladar enseguida a los negocios a los negocios tradicionales. Es decir, las barreras de entrada, al ser tan pequeñas, va a ocasionar que empiezan a aparecer muchos competidores. Muchas de las startups que han nacido estos años pues, de crisis se van a empezar a consolidar. Y eso es algo que las compañías pues, más asentadas además van a tener que apoyar. Quiero decir, a las compañías jóvenes no hay que verlo como alguien, no, está empezando con un negocio, es algo insignificante, no, sino además tenemos yo creo que la responsabilidad social de apoyar a esos emprendedores para que transformen esos negocios o para los que llegan a consolidarlos.